La noticia de cómo Cristo nos salva el alma estaba oculta. El plan de salvación estaba oculto. No se sabía la estrategia que usaría el Cristo para podernos salvar. El plan de salvación estaba oculto, en secreto. Nadie lo sabía. Nadie sabía cómo Cristo nos iba a salvar, cómo lo iba a hacer. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado en la cruz del Calvario, levantada la cruz, enterrada la cruz en un hoyo, y el Señor empieza a agonizar, desde la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra, se oscureció el globo terráqueo. Densas tinieblas cubrieron todo el mundo. Eso dice Mateo 27, versículo 45 al 46. En ese momento, todos los pecados nuestros, todos, los de todo el mundo, los de cada ser humano en particular, desde que nace, vive y muere, todo tipo de pecado que condenan el alma a la muerte, le fueron imputados a Cristo, cargados a Él, como si Él los hubiese cometido todos. Por eso, el eunuco etíope de Hechos capítulo 8 leía al profeta Isaías 53. Isaías 53:6 dice: Mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte. Los pecados nuestros, imputados a Cristo. Cristo, por amor infinito a nuestras almas, voluntariamente se deja imputar, cargar con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, desde la hora sexta hasta la hora novena. Todo el mundo en oscuridad. Toda la cantidad de pecados de todos los seres humanos del mundo cargados en el cuerpo de Cristo. Qué espantoso lo que sufrió Cristo. El único ser capaz de soportar la carga de los pecados de toda la humanidad era Dios, no un ángel. Ningún ser creado podría soportar la carga de todos los pecados de la humanidad, incluyendo todos los míos, todos los tuyos, que nosotros, tú y yo, cometeremos siempre hasta que nos muramos. Tenía que ser de esa manera. Ni un solo pecado que cometiésemos nosotros tendría que quedar sin ser cargado en Cristo, porque si no hubiese sido un pecado nuestro, no hubiese sido imputado a Cristo, entonces lo tendríamos que pagar nosotros. Ese es un pecado. Del 100% de los pecados míos, el 100%, 1% de los pecados míos no hubiese sido cargado en el cuerpo de Cristo, el 99% de todos los pecados míos lo hubiese cargado Cristo, pero 1% de mis pecados no hubiesen sido cargados en el cuerpo de Cristo, entonces ese 1% de mis pecados, de los pecados míos, lo tendría que pagar yo. ¿Y cómo se pagan los pecados penalmente? Con la muerte del alma. No habría sido salvo yo. ¿Me entienden? No habría sido salvo tú. Tenían que ser cargados el 100% de los pecados nuestros, que nosotros cometeremos todo nuestro paso por este mundo. Porque, entre paréntesis, nunca jamás un ser humano podrá lograr la sublimación moral. Nunca. Que un ser humano llegue a una instancia en su vida en que de ahí en adelante nunca más cometa pecado, que haya logrado la sublimación moral, eso jamás le va a suceder a ningún ser humano. El plan de salvación ideado por Dios antes de la fundación del mundo consiste en que el hombre se humille. ¿Qué significa humillarse? Colocarse en el sitial que le corresponde. Que nosotros entendamos que nuestros cuerpos han sido tomados del polvo de la tierra. Bueno, inicialmente en Adán. Luego eso va ocurriendo en los vientres maternos, en el embarazo. Pero el primer hombre fue creado su cuerpo del polvo de la tierra. Entonces, en el cuerpo físico hay un principio pecaminoso. Hay nuestro cuerpo físico siempre va a tener apetitos pecaminosos. Siempre. Están radicados en el cuerpo de carne. Ningún ser humano que habite en un cuerpo de carne y hueso, su alma, logrará la sublimación moral. Siempre pecaremos.
Todo ser humano que vive en un cuerpo de carne y hueso va a pecar hasta que el cuerpo de carne y hueso se lo empiecen a comer los gusanos. Hasta que eso no ocurra, vamos a pecar siempre, desde que salimos del vientre de nuestra madre, hasta que el corazón deje de latir. Pecaremos siempre, porque hay un principio pecaminoso que está vinculado a nuestro cuerpo físico. Tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo se refieren a este principio. Ellos se refieren a este principio. El apóstol Pedro le llama las inmundicias de la carne, del cuerpo físico, primera de Pedro 3:21. El apóstol Pablo le llama la ley del pecado que está en los miembros del cuerpo, Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. En primera de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículo 14 al 25, sabemos que la ley de los mandamientos divinos del Señor para con el hombre es de carácter espiritual. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado, porque según el hombre interior, que es exclusivo de una persona a quien Dios le ha hecho nacer su espíritu de nuevo, es la nueva creación creada en Cristo Jesús, que es exclusiva de la persona que sí realmente ha sido salva, que ha hecho efectiva la salvación por su fe en el Evangelio, habiéndose previamente arrepentido y habiendo depositado fe en el Evangelio, que son las dos demandas del Señor: arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando una persona se arrepiente y cree con fe en el Evangelio, pasa de muerte a vida. Ahí adquiere la inmortalidad para su alma. El alma queda inmortal. Entonces, el apóstol Pablo dice en Romanos 7, versículo 14 al 25, y el apóstol ya era salvo. El apóstol Pablo ya era salvo ya. Él había hecho efectiva la salvación de su alma por su fe en el Evangelio. Y no era cualquier salvado, era el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. En esa condición, el apóstol Pablo dice respecto de sí: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Después dice: porque según el hombre interior, el nuevo ser creado en Cristo Jesús, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley. Ahí está el reconocimiento. Antes no lo reconocía Pablo, pero ahora sí. Antes no lo había visto, ahora lo está viendo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora exclama el apóstol Pablo: ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está, el cuerpo. A pesar de que el apóstol Pablo vivía una vida santa para el Señor, él estaba reconociendo que había una ley del pecado vinculada a los miembros de su cuerpo, en los órganos genitales, en la vagina, el pene, donde hay apetitos sexuales, malos pensamientos, codicia, frustraciones. Hay gente frustrada, resentida, se llenan de envidia, pasiones que combaten. Son todas actitudes pecaminosas que siempre el ser humano las va a tener hasta que se muera. El ser humano jamás podrá evitar que se le despierten estas pasiones pecaminosas, pasiones sexuales, codicia, envidia, ganas de matar a alguien, cometer asesinato en su mente. En Mateo capítulo 5, versículo 21, el Señor dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su prójimo quedará expuesto al juicio. Yo he dicho en otros videos que Cristo vino a completar la ley, a completarla, no a destruirla, sino a completarla. No penséis, Mateo 5, versículos 17 al 18, dice el original: no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, no la he venido a destruir, sino a completar. Porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que toda la cosa se realice. Los traductores han modificado el original. Y en casi toda la Biblia leemos lo que está escrito en Mateo 5, versículos 17 al 18. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Eso está mal traducido.
No, no es así como está escrito en el original, tal como el Espíritu Santo inspiró la Biblia, no. Está mal traducido. El original dice: no penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a completar. Entonces, Cristo vino a completar la ley. Estaba incompleta, porque Cristo es Dios. Y Dios, con su dedo en la tabla de piedra, le entregó la ley a Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Y ahora Cristo vino a completar la ley. La vino a dejar mucho más difícil de poderla cumplir. Porque la está completando. Si antes pecar era matar, ahora sigue siendo matar, pero además enojarse contra el prójimo. Mateo 5:21. Ahí está completando la ley. Si antes pecar era matar, ahora pecar es matar, pero también enojarse contra el prójimo. Si la persona nunca mata, nunca, no está infringiendo la ley, pero se enoja, infringió la ley, porque Cristo la vino a completar, la vino a dejar mucho más difícil de poderla cumplir. Si antes ya era difícil cumplir la ley, ahora es mucho más difícil, que es prácticamente imposible. Ahora, en Mateo 5, versículo 27 al 28, Cristo dijo: oísteis que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio. Entonces aquí vienen los pecados de pensamiento. Mas yo os digo, ahí está completando la ley. Ahí la está completando. La está dejando mucho más inalcanzable de poderla cumplir. Si antes era ya inalcanzable poderla cumplir, alcanzarla a cumplir, ahora la vino a dejar mucho más difícil de poderla cumplir. Mucho más inalcanzable. Vino a subir el alto nivel de exigencia moral. El alto estándar moral de Dios, que ya era inalcanzable de poderlo alcanzar, lo vino a dejar mucho más inalcanzable de poderlo alcanzar. Porque tratando de cumplir la ley, yo no mato, yo no cometo adulterio, estoy cumpliendo con la ley, pero ahora Cristo la vino a completar. Le vino a sumar más mandamientos, le agregó más mandamientos. Si antes pecar era matar, yo cumplo la ley cuando yo no mato. Sí, pero te enojaste contra el prójimo. Es que eso no está escrito en la ley. Cristo la vino a completar, diciendo: mas yo os digo, que cualquiera que se enoje, ahí está completando la ley. Cuando Cristo ahora la vino a completar, ahora me la puso más difícil, mucho más difícil todavía. Es más difícil ahora, porque ahora yo no tengo que matar, no tengo que adulterar, pero ahora no tengo que enojarme contra el prójimo y no tengo que desear que me surjan deseos, codiciar la belleza de una mujer que no es mi esposa. En Mateo 5, versículo 27 al 28, oísteis que fue dicho en la ley: no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mirare una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está más difícil todavía. Antes era más difícil, porque basta que yo no cometa adulterio, no tengo sexo con ninguna mujer que no sea mi esposa, estoy cumpliendo la ley. No mato a nadie, estoy cumpliendo la ley. Pero ahora si yo me enojo, infrinjo la ley. Y ante los ojos de Dios, soy un fornicario, un idólatra, un adúltero, un afeminado que me echo con varones, un ladrón, un avaro, un borracho, un maldiciente, un estafador, un reo de juicio eterno, totalmente destituido de la gloria de Dios. Tengo que ser rescatado. Tiene que existir un redentor que rescate mi alma que está destituida. Soy un reo rematado, porque ni siquiera yo sé la cantidad de pecado que he cometido hasta el día de hoy, menos sabré la cantidad de pecado total que cometeré hasta que yo me muera. Sé que soy un reo de juicio eterno. Ese es el arrepentimiento, el que Dios demanda para salvación. Es un cambio de parecer, un cambio de juicio, un cambio de pensamiento. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, cambio de creencia, cambio de idea, pensamiento, opinión, parecer. A mí me parece esto, ahora me parece esto otro. Es un cambio de parecer. Pensaba así, pero ahora pienso así. Cambio de pensamiento. Ese es el arrepentimiento que Dios demanda al hombre, para que el hombre sea salvo del infierno